Bueno, acá vamos a empezar ya a mirar toda la parte de equipos que se necesitan para la toma de muestras o la analización, para analizar cada uno, pues, los diferentes contaminantes. Entonces tenemos equipos para la medición de gases, que son estos grandotes. Tenemos equipos para la medición de material particulado, que como ya sabemos es menor o mayor a 2.5 micras. Tenemos equipos para medir fuentes fijas y para medir monitoreo de gases químicos. Todos estos son equipos portátiles. Entonces ahora ya vamos a empezar a mirar las diferentes técnicas que se realizan para la medición. Tenemos los muestradores pasivos, que ofrecen una manera sencilla y más económica de evaluar la calidad del aire en un área. Permiten recolectar una muestra integrada en un periodo definido, por lo general de una semana a un mes, por difusión molecular en un material absorbente específico para cada contaminante. El bajo costo de cada muestrador permite desplegarlos en grandes números en un área de interés. Es muy útil cuando se trata de identificar lugares críticos de contaminación, de alta concentración de contaminantes, cerca de las vías de alto tráfico o de áreas industriales donde estudios más detallados pueden ser necesarios. Entonces miren, aquí está el equipo y siempre se coloca en un poste en una parte bastante alta para poder realizar la medición de la concentración del contaminante. Tenemos muestradores activos manuales. Estos equipos recolectan las muestras de contaminantes por métodos físicos o químicos para su posterior análisis ya pues en el laboratorio. Por lo general toman un volumen conocido de aire y lo bombean a través de un colector o de un filtro, en el caso de partículas, o una solución química para los gases, por un periodo de tiempo determinado. Después el colector es retirado y llevado al laboratorio para su análisis. Los factores que determinan la calidad de los datos obtenidos a través de estas técnicas son los sistemas de muestreo para los gases, el acondicionamiento de la muestra, los sistemas de gravimetría, o sea, de partículas, y los procedimientos de laboratorio para análisis de dióxido y de nitrógeno. Los equipos low ball son equipos que funcionan con flujos de entre 1 y 25 litros por minuto. Eso varía pues también de acuerdo al fabricante. Hacen pasar el aire a través de un filtro de 47 milímetros durante un periodo de 24 horas. El filtro es pesado antes y después para determinar el peso neto ganado. El volumen total del aire muestreado se determina a partir de la velocidad promedio del flujo y el tiempo del muestreo. La concentración total de partículas en el aire ambiente se calcula como la masa recolectada dividida por el volumen del aire muestreado, ajustando a las condiciones de referencia. Entonces aquí tenemos el panel solar, el microprocesador y control de flujo del equipo low ball. Tenemos muestradores portátiles, que son equipos que funcionan con tasas de flujo de aire bajas, que no usan métodos de referencia, pero que pueden ser usados de forma indicativa para evaluar la calidad del aire. Y tenemos equipos automáticos para la medición de gases. Estos equipos funcionan bajo principios ópticos y eléctricos basados en características físicas y químicas del gas. Es la tecnología de medición puntual más avanzada en este campo. Estos equipos son generalmente instalados en cabinas bajo condiciones controladas de humedad y de temperatura. Tenemos equipos automáticos para la medición de partículas. El analizador beta toma las partículas suspendidas en un filtro y calcula el peso de las partículas por absorbancia de rayos beta. El coeficiente de absorción depende únicamente de la fuente de los rayos beta, no del tipo de material, tamaños o colores de partículas. Y los equipos portátiles personales para gases y partículas, que son utilizados para uso personal como apoyo a estudios de calidad del aire, ocupaciones
del aire ocupacionales o interiores y existen para gases y partículas. Bueno, como hay tantos equipos diferentes, generalmente ustedes como técnicos lo que van a hacer es que en el caso de que lleguen a trabajar en un monitoreo de aire, les pasarán el equipo, les darán su capacitación en cuanto al manejo del equipo y simplemente se realizará la toma de muestra, porque todo se analiza o el equipo lo analiza de una forma automática o simplemente pues se lleva directamente a analizar al laboratorio. La infraestructura para la instalación de las estaciones de calidad del aire. Entonces, uno de los aspectos más importantes a la hora de definir la tecnología de medición de calidad del aire es la infraestructura que se asocia a ella. Esta varía siempre dependiendo del sitio específico de la instalación de la estación y de la tecnología de la medición. Asimismo, también varían los costos de inversión inicial y mantenimiento de la estructura. La infraestructura para los equipos manuales. Entonces, los sitios donde se pretendan ubicar las estaciones debe garantizar la seguridad y la infraestructura necesaria para la operación y mantenimiento de los equipos, así como también la posibilidad de la instalación de un equipo adicional de referencia. Esta infraestructura debe estar diseñada de tal forma que pueda ser factible su reubicación reutilizando la mayoría de los elementos. Aquí tenemos un ejemplo de la infraestructura para equipos automáticos. Esta infraestructura para estaciones de medición de parámetros múltiples quiere decir que va a mirar diferentes tipos de contaminación. Una estación automática para parámetros múltiples requiere condiciones especiales de instalación, como es una cabina con aislamiento térmico, aire acondicionado, protección eléctrica, entre otros aspectos que garanticen el óptimo funcionamiento de los equipos. Se debe tener en cuenta que además de eso, los equipos analizadores de gases, una estación de este tipo debe tener un sistema de adquisición de datos, un data logger, calibrador dinámico de gases, generador de ozono, generador de aire cero, sistema de protección eléctrica, una OEPS y gases de calibración. Entonces aquí vemos algunas cabinas de monitoreo de equipos automáticos. Aquí las vemos por dentro, como son. Tenemos también la medición meteorológica en los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Las principales tareas que se deben realizar en el campo de meteorología dentro de los sistemas de vigilancia de calidad del aire pueden ser resumidas así. Primero, la participación en los estudios de diagnóstico previos a la implantación de un sistema de vigilancia de calidad de aire para apoyar la definición de sitios y número de estaciones requeridas. La generación de información meteorológica requerida para corregir y normalizar las mediciones de calidad de aire. Generación de datos de apoyo para el análisis de los resultados de las mediciones de calidad del aire con respecto a las condiciones meteorológicas, por ejemplo, para estudiar dirección del viento asociadas a contaminación, análisis de impacto de fuentes cercanas, análisis de condiciones meteorológicas de escala local, urbana y regional, pronósticos de periodos de riesgo debido a las altas concentraciones de contaminantes, estudios de transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos, generación de información requerida para modelos de dispersión de contaminantes, provisión e interpretación de datos climatológicos de difusión, asesoría en la generación de inventarios de emisión con información compatible con los modelos de simulación meteorológica. Entonces, aquí vamos a ver los sensores de velocidad y dirección de viento, que son recomendaciones para asegurar la correcta ubicación de los sensores de velocidad y dirección del viento según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces tenemos los criterios y las recomendaciones. El criterio, la altura del instrumento sobre el suelo. Recomendación, la altura estándar de los instrumentos
los anemómetros utilizados sobre terreno llano abierto es de 10 metros por encima del suelo. La altura del edificio cuando están ubicados en el techo, entonces en zonas urbanas, los sensores de viento que estén situados en los techos de los edificios siempre deben estar a una altura suficientemente alta para evitar la estela aerodinámica del edificio. Como regla, la profundidad total estimada de la estela del edificio es aproximadamente 2.5 veces la altura del edificio. La distancia del instrumento a la torre. El instrumento se debe ubicar en la parte superior de la torre a 2 veces el diámetro de la misma, extendido hacia afuera en dirección del viento predominante. Diámetro de la torre. Se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. Distancia al obstáculo más cercano. La distancia entre el anemómetro y cualquier obstáculo debe ser por lo menos 10 veces superior a la altura del obstáculo. Altura del obstáculo más cercano. Se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. Entonces aquí tenemos la distancia que debe haber para poder ubicar el anemómetro. Entonces aquí vemos la torre y es 2.5 la torre, ¿cierto? Más de la torre, la distancia que debe haber de los árboles, en el caso tal, aquí vemos la distancia que debe haber de la torre hacia la ubicación del anemómetro en dirección a la velocidad del viento. Sensores de temperatura. Entonces, para ubicar correctamente un sensor de temperatura según la Organización Mundial Meteorológica, tenemos la altura del instrumento sobre el suelo. Entonces, la temperatura observada debe ser representativa del estado del aire que rodea la estación en el área lo más extensa posible, y a una altura entre 1.25 y 2 metros por encima del suelo. Distancia del obstáculo más cercano. La distancia debe ser por lo menos 4 veces la altura del obstáculo más cercano, debe tener exposición directa al sol y al viento y libre de sombra o proximidad de árboles, edificios u otros objetos que vayan a obstruir la toma de la temperatura. Altura del obstáculo más cercano se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior y otros criterios. El sensor debe estar alejado por lo menos 30 metros de áreas pavimentadas. Debe indicarse si está sobre el suelo cubierto por una capa natural de tierra o pasto y lejos de aguas estancadas. Adicionalmente, se debe evitar su ubicación en terrenos con pendientes muy inclinadas o con depresiones. En el caso de los sensores de radiación global, tenemos distancia del instrumento a la torre. La recomendación: el instrumento se debe ubicar en la parte superior de la torre o 2 veces el diámetro de la torre extendido hacia afuera en dirección al viento predominante. El diámetro de la torre se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. La distancia del obstáculo más cercano. La distancia entre el sensor y cualquier obstáculo debe ser tal que no ocasione sombras en ninguna época del año. La altura del obstáculo más cercano se utiliza como información para verificar el cumplimiento anterior. La ubicación del instrumento. El lugar elegido para ubicar el sensor debe estar libre de obstáculos por encima del plano del sensor y al mismo tiempo debe ser fácilmente accesible. Debe estar libre de obstáculos que puedan producir sombra y lejos de paredes de color claro u otros objetos que puedan reflejar la luz solar. Sensores de humedad relativa. Bueno, la altura del instrumento sobre el suelo debe ser igual a 2 metros. La distancia del instrumento a la torre. Entonces el instrumento se debe ubicar en la parte superior de la torre a 2 veces el diámetro de la torre extendido hacia afuera en dirección del viento predominante. El diámetro de la torre se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. Distancia al obstáculo más cercano.
La distancia entre el sensor y cualquier obstáculo debe ser por lo menos de 4 veces superior a la altura del obstáculo. Altura del obstáculo más cercano se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. Y la ubicación del instrumento, el sensor debe estar protegido de la lluvia y del viento, y su protección no debe generar un microclima, o sea que no debe generar humedad o dentro de su protección, debe ser hermético. Sensores de precipitación. Entonces, altura del instrumento sobre el suelo debe ser superior a 1 metro. La distancia del instrumento a la torre se debe ubicar en la parte superior de la torre o 2 veces el diámetro de la torre extendido hacia afuera en dirección al viento predominante. El diámetro de la torre se utiliza como información para verificar el cumplimiento anterior. Distancia al obstáculo más cercano. La distancia entre el sensor y cualquier obstáculo debe ser de por lo menos 2 veces superior a la altura del obstáculo. Altura del obstáculo más cercano se utiliza como información para verificar el cumplimiento del criterio anterior. Y la ubicación del instrumento se debe evitar laderas o techos de los edificios. Los sensores de presión. Entonces tenemos los barómetros de mercurio, que ubicar el barómetro en la pared interior, preferiblemente en un sótano sin ventanas ni calefacción, con un pequeño ventilador eléctrico que impida cualquier estratificación de la temperatura. Utilizar luz artificial en todas las observaciones para conseguir condiciones de iluminación uniformes en las lecturas. Ubicar el instrumento en un lugar provisto de vibraciones, preferentemente una pared sólida y una columna de mercurio en posición vertical. Se recomienda ubicarlo en una caja que tenga una puerta con bisagra y disponga de ventilador suficiente a fin de evitar la estratificación del aire en su interior. Barómetros electrónicos. Requiere una atmósfera limpia y seca que no contenga sustancias corrosivas, se debe mantener a temperatura constante, se deben evitar las vibraciones y choques mecánicos y se emplazará lejos de las fuentes electromagnéticas. Cuando esto no sea posible, se protegerán los cables y el armazón. Se debe contar con una buena iluminación general, pero no se deben colocar frente a una ventana o una fuente de luz intensa. Barómetros aneroides. Los requisitos de exposición se asemejan al del barómetro de mercurio. El lugar de montaje deberá tener una temperatura uniforme durante todo el día. En consecuencia, se tratará de un lugar que ofrezca protección contra los rayos del sol directos y contra otras fuentes de calor o frío que puedan causar cambios bruscos y considerables de temperatura. Como se menciona anteriormente, es recomendable que los sensores meteorológicos y los equipos de la calidad del aire se encuentren ubicados en el mismo sitio, ya que se disminuyen los costos de adquisición y transmisión de datos y operación del mantenimiento. El barómetro es un instrumento para medir la presión atmosférica. Bueno, estaciones meteorológicas de alta precisión. Entonces, las estaciones del tipo estacionario son comúnmente construidas con equipos de alta calidad y precisión. Los datos arrojados por estas estaciones hacen parte de grandes redes de meteorología del ámbito nacional y la mayoría pertenece a grandes redes de meteorología. Estas estaciones deberán ser compatibles con la red actual del IDEAM y cumplir con los estándares internacionales de la Organización Meteorológica Mundial. La estación puede estar en línea, debe tener capacidad para acceder a ella en forma remota o con un sistema de adquisición de datos data logger.
con capacidad de almacenar datos que puedan ser adquiridos posteriormente con un computador o una agenda electrónica. Aquí tenemos una estación meteorológica. Entonces tenemos la torre. En la torre pues tenemos ahí en la parte de arriba miramos en la distancia de la torre al anemómetro. Tenemos en la parte de abajo tenemos el barómetro. Tenemos la humedad relativa y la temperatura acá en una caja, cada una a un lado. Tenemos el piranómetro y acá tenemos el data logger, tenemos el pluviómetro, tenemos el fotómetro y pues la línea telefónica, el módem en el computador, y pues ahí se genera el reporte de datos. Bueno, listo chicos, ahora vamos a mirar los componentes de las estaciones automáticas. Entonces vamos a ver cada uno de los instrumentos que vimos ya en la estación. Tenemos los sensores de viento o los anemómetros o las veletas. El instrumento más común para medir la dirección del viento es la paleta de viento o veletas que acompañan su medición de un anemómetro de copas, que es este. Sin embargo, existen otras tecnologías más avanzadas como propelas, U, BW y ultrasonidos que miden vectorialmente los componentes del viento. Tenemos los sensores de temperatura, que tenemos de 3 clases. Se basan en la expansión térmica, el cambio de resistencia y las propiedades termoeléctricas de diversas sustancias como una función de la temperatura. Para cada uno de estos tipos de sensores de temperatura se tiene el detector de temperatura por resistencia, que opera sobre la base del aumento lineal de resistencia de ciertos metales como una función de la temperatura. El termistor, hecho a partir de una mezcla de óxidos metálicos que arrojan un cambio de resistencia con la temperatura mayor que el detector de temperatura de resistencia, pero no lineal. Estos sistemas usan 2 o más termistores fijos que permiten obtener una respuesta casi lineal sobre un rango específico de temperatura. Y los termoeléctricos, el flujo de corriente eléctrica entre dos metales diferentes es dependiente de la temperatura, llamados también termopares. Tenemos aquí los sensores para la radiación solar, que es el instrumento más usado en la medición de radiación solar, que es el piranómetro. Este sensor consta de pequeños discos planos con sectores pintados alternativamente de blanco y negro. Cuando el aparato es expuesto a la radiación solar, los sensores negros se vuelven más cálidos que los blancos. El piranómetro mide la radiación solar incidente sobre la superficie de la Tierra. Se trata de un sensor que está diseñado para medir la densidad del flujo de la radiación solar en vatios por metros cuadrados en un campo de 180 grados. Tenemos el de la precipitación, que el método de funcionamiento del pluviómetro automático más común es el de tipo de cazoletas basculantes. El modo de operación del pluviómetro es el siguiente: el agua de la lluvia es recogida por un embudo superior. La primera cazoleta báscula después de recoger una cantidad de agua dada, genera un cierre momentáneo de un relé, posicionando la segunda cazoleta para recoger el agua procedente del émbolo.
Una vez llenas, las cazoletas basculan en sentido contrario, produciendo un nuevo contacto de relé y repitiendo el ciclo. Tenemos el sensor de presión barométrica. Los sensores de presión barométrica convierten la presión atmosférica absoluta en un voltaje proporcional y lineal. Para esto utilizan un transductor de estado sólido y dispositivo para linealizar y amplificar la señal. Tenemos el sensor de humedad relativa. Está basado en el cambio de las propiedades de un capacitor polimérico de película delgada de una micra de espesor. Esta película absorbe las moléculas de agua a través de un electrodo metálico delgado y causa el cambio en la capacitancia proporcional a la humedad relativa. Estaciones meteorológicas portátiles. Estas estaciones están compuestas principalmente por componentes electrónicos capaces de leer de forma análoga a las antiguas estaciones manuales, pero con la ventaja de la captura en línea de datos y la capacidad de almacenar y transmitir la información. Principales ventajas: la facilidad de transporte, instalación y su bajo costo. Estas estaciones meteorológicas portátil tipo 1 posee sensores como mínimo de temperatura, velocidad del viento, dirección del viento, humedad relativa y precipitación. La estación meteorológica portátil tipo 2 tiene temperatura, velocidad del viento, dirección del viento, humedad relativa, radiación solar y la pluviometría. Ejemplos de ubicación de toma de muestras. Entonces, en el caso de tomar muestras ya de tipo de contaminantes de aire, entonces se requiere cierta ubicación y cierta distancia. Entonces, distancia desde la toma de muestra de material particulado hasta el borde de la vía en una carrera, en una calle, en una avenida. Distancia actual es de 6 metros. La ubicación en escala micro debe tenerse en cuenta que 5 metros es la mínima distancia permisible, y ubicación en escala de medida debe ubicarse al menos a 32 metros del borde de la vía. Distancia de toma de muestra de gases hasta el borde de la vía. Entonces, distancia actual son 5 metros. Para el ozono no es necesaria la medición a microescala, pues se requiere un tiempo de formación apreciable. Para el monóxido de carbono es correcta una ubicación entre 2 y 10 metros de la vía para microescala. Para el dióxido de nitrógeno, una ubicación a una distancia menor de 42 metros se considera como de escala media. En la escala media la distancia debe ser menor a 42 metros para el dióxido de nitrógeno y el ozono, y menor de 87 metros para el monóxido de carbono. Altura de toma de muestras para el material particulado de 10 micras sobre el nivel de la vía. La distancia actual es de 13.3 metros. Debe ubicarse entre 2 y 7 metros de altura. Sin embargo, esto es imposible por la configuración urbana de edificaciones en la zona. Por ello, la altura actual de 13.3 metros podría considerarse apropiada bajo las limitaciones establecidas. Entonces, la ubicación de la escala media está entre 2 y 15 metros. Altura de toma de muestra de gases sobre el nivel de la vía. La distancia actual es de 12.5 metros. La ubicación en la escala micro está entre 3 y 15 metros, o sea, quiere decir que está bien. Y la ubicación media de la escala está entre 3 y 15 metros. Okay. Ahí está, ok. Calidad del aire ambiente. La calidad del aire está determinada por la presencia de la atmósfera de contaminantes, atmosféricos, que pueden ser material particulado
o contaminantes gaseosos como el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y el ozono troposférico. La norma vigente en materia de calidad del aire, que es la resolución 610 del 2010, del aire establece unos niveles de contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse en aras de la protección de la salud y de los ecosistemas. Las concentraciones de los contaminantes en Colombia, según la resolución 610 del 24 de marzo del 2010, nos dice, acá nos nombran los contaminantes y nos nombran el nivel máximo permisible en micras sobre metros cúbicos y el tiempo de exposición de esos contaminantes. Tenemos las partículas suspendidas totales. Tiene un nivel máximo permisible anual de 100 micras sobre metro cúbico y de 24 horas de 300 micras sobre metro cúbico. Material particulado de 10 tiene 50 micras por metro cúbico anual y 100 micras por metro cúbico en 24 horas. Material particulado de 2.5 tiene 25 micras sobre metro cúbico al año y 50 micras sobre metro cúbico 24 horas. Dióxido de azufre son 80 micras sobre metro cúbico anual y 250 micras 24 horas y 750 micras sobre metro cúbico 3 horas. Dióxido de nitrógeno son 100 micras sobre metro cúbico anual, 150 micras sobre metro cúbico 24 horas y 200 micras sobre metro cúbico 1 hora. Ozono tenemos 80 micras sobre metro cúbico 8 horas y 120 micras sobre metro cúbico 1 hora. Y el monóxido de carbono tenemos 10.000 micras sobre metro cúbico 8 horas y 40.000 micras sobre metro cúbico 1 hora. Legislación que regula la contaminación del aire. Tenemos el decreto 979 del 2006 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire y de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional. Tenemos la resolución 610 del 2010 que es la calidad del aire, la resolución 650 del 2010 que nos da la adopción del protocolo y monitoreo de seguimiento y calidad del aire, la resolución 651 del 2010 en la cual se crea el subsistema de información de calidad del aire, CISAIRE. Tenemos la resolución 2154 del 2010 que ajusta el protocolo y monitoreo de seguimiento de la calidad del aire. Acá tenemos las normas en cuanto a las fuentes móviles. La resolución 910 del 2008 por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Se reglamenta el artículo 91 del decreto 948 del 95 y se adoptan otras disposiciones. Y la resolución 3768 del 2013 del Ministerio de Transporte en el cual establece las condiciones de habitación y funcionamiento de los CDA y los lineamientos para la realización de las pruebas técnico-mecánicas y de emisión de gases de los vehículos automotores. Bueno,